Hola familia IDC. ¿Habías notado que cada año se escriben muchísimas canciones, se crean nuevas organizaciones y se realizan multitudinarias marchas para conseguir algo que nos sigue siendo esquivo? Estoy hablando acerca de la paz. Todo el mundo quiere vivir en paz, pero muchas veces no sabemos cómo hacerlo. Estamos viviendo tiempos de mucho cambio, tiempos de mucha incertidumbre. Algunos estadistas dicen que el índice de miseria debido a la crisis económica a nivel mundial ha aumentado en los últimos 18 meses como nadie se lo hubiera imaginado. Y juntamente con eso, el índice de paz mundial, paz entre pueblos, conflictos sociales, son de los más altos que hemos vivido en la historia. Es por eso que hoy queremos empezar una nueva serie. Durante las próximas 6 semanas vamos a estar escuchando de la palabra de Dios cómo poder vivir en paz, aún en medio de tiempos violentos y tiempos de incertidumbre como los que estamos viviendo. Esta serie la hemos llamado Inconmovible Paz. Cómo poder disfrutar de la paz de Dios, de tal manera que ninguna circunstancia externa nos lo pueda robar. Hoy vamos a hablar acerca de que la paz de Dios es una paz que está a tu alcance. Y quiero enfocarme en Juan capítulo 14, verso 27, donde vemos justamente una de esas promesas de paz que Jesús le da a sus discípulos y que tenemos grabada en la palabra para nosotros en tiempos como lo que estamos viviendo. Juan 14, 27 dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Y yo no os la doy como el mundo se la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Y hay 4 implicancias que quiero sacar de este versículo el día de hoy. En primer lugar, que la paz de Dios es una paz necesitada, es una paz relacional, una paz incomparable y una paz responsable. Empecemos viendo que la paz de Dios es una paz necesitada. El verso comienza diciendo: la paz os dejo. ¿Sabes? Si había alguien que necesitaba escuchar verdaderamente estas palabras de parte de Jesús, ellos eran los discípulos. ¿Sabes? En el momento que Jesús les da esta promesa y les dice: les dejo mi paz, los discípulos, fíjate, habían pasado 3 años desde que habían abandonado sus tierras, habían abandonado a muchos de sus familiares, a muchos de sus amigos, habían abandonado sus proyectos de vida, sus profesiones, para seguir a Jesús. Y luego de haberlo dejado todo por Él, 3 años más tarde, aquí Jesús les está hablando que Él está a punto de partir, que está a punto de irse y que donde Él iría, ellos ya no lo podrían seguir. En este momento todos los sueños que estos discípulos tenían acerca del nuevo reino con Jesús se estaban desvaneciendo. Cuando Jesús les dice que Él sería crucificado, que Él moriría, ¿no? En este momento de tanta turbulencia interior, es interesante que Jesús le dice: la paz os dejo. Para tratar de entender un poco más esto, es como si tú te enteraras de la mayor tragedia que te puedes imaginar. Tal vez un hijo que ha sufrido un tremendo accidente, tal vez la pérdida de un ser querido, el colapso de un proyecto de vida o de algún negocio. Y en medio de eso lo que quieres es que Dios intervenga, que aparezca y que remueva las circunstancias que están promoviendo esta falta de paz. Quisieras que Dios apareciera y te devolviera a esa persona amada, que sanara a esa persona que está enferma, que te devolviera el negocio que has perdido o el trabajo. Y sin embargo, en medio de eso, Dios no hace nada de eso. Lo que Dios hace es te dice: la paz te dejo. Yo sé que uno probablemente se esté preguntando, pero ¿cómo uno puede tener paz en medio de una crisis y de una tragedia tan grande como la que nos toca vivir? Y para eso es importante entender el significado de la palabra paz. La palabra paz se encuentra muchas veces en la Biblia, en el Nuevo Testamento, traducido de la palabra griega eirene, de donde viene el nombre de mujer, el nombre Irene, ¿no? Es más, en la antigua Grecia había una diosa llamada Irene, que era la diosa de la paz. Pero sin embargo, fíjate que lo importante es que tanto en el griego Eirene como en el hebreo Shalom, el significado de la palabra paz es mucho más completa que cómo la traducimos al español. La palabra paz significa un estado de unidad y tranquilidad, una quietud y un descanso interior que no puede ser
quitado por nada. En otras palabras, inconmovible paz. Tiene que ver con ese estado interior del alma, de descanso, de reposo, en medio de cualquier circunstancia. Así que cuando Jesús le dice a los discípulos, en medio de toda esta crisis, la paz os dejo, lo que le está diciendo es, mira, en medio de todo lo que van a vivir, en medio de todo lo que van a tener que atravesar, no te voy a dejar tal vez lo que nosotros haríamos, ¿no? Como nos hubiese gustado que de repente Jesús nos dejara una tarjeta de crédito que nos permita salir de todas nuestras deudas y de todos nuestros apuros. O que nos deje un seguro médico que nos garantice que si algo nos pasa vamos a ser tratados. O que nos deje un sistema político estable que nos dé la seguridad de que vamos a estar bien. Sin embargo, en medio de la crisis Jesús no hace nada de esto. Lo que Jesús les dice a sus discípulos es: la paz os dejo. Este estado de quietud interior del alma, de un descanso profundo que no depende de ninguna circunstancia, eso es lo que tú más necesitas. Si eres alguien que has perdido tu trabajo o que tienes un gran nivel de ansiedad porque no sabes lo que va a pasar con el trabajo, Jesús te ofrece eirene, esa paz que sobrepasa todo entendimiento interior del corazón. Él te la puede dar. Si eres alguien que has perdido la salud, si eres alguien que estás en medio de una relación complicada, incierta, déjame decirte que Jesús también te dice: te dejo mi paz. Eirene. Sin importar las circunstancias, la paz de Dios está a tu alcance. Porque lo que más necesitas, aunque te sea muy difícil de entender, no es la solución a tus problemas. Lo que más necesitas es la paz de Dios. En segundo lugar, vamos a ver que la paz de Dios es una paz relacional. Fíjate que luego que le dice, la paz os dejo, luego le dice, mi paz os doy. Es interesante que esta paz de Dios, esta paz que es lo que más necesitamos en medio de cualquier circunstancia, es una paz que le pertenece a alguien. Es una paz que tú no puedes construir. Es una paz que tú no puedes comprar. Dice, mi paz os doy. Esta paz le pertenece a una persona. Esta clase de paz, en medio de cualquier circunstancia, está unida a la persona de Jesús. No puedes acceder a ese tipo de paz a menos que tengas una relación personal con Jesús. Fíjate que uno de los nombres con el cual se le conoce a Jesús es como el príncipe de paz. No dice la Biblia que Él es el príncipe del amor, no es el príncipe del gozo, Él es el príncipe de paz. Porque no es hasta que tienes su paz, ese estado de quietud imperturbable interior, es que verdaderamente puedes disfrutar del amor y del gozo y de todas otras cosas que Dios también trae a tu vida. Pero si no estás en paz, no importa que tengas lo que tengas, nunca lo vas a poder disfrutar. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Este es un regalo, esta es una promesa que Jesús nos puede entregar. Ahora, es Él quien distribuye, Él es quien crea esta paz para nosotros. Ahora, para poder entender esto, es importante que entendamos que hay una diferencia entre lo que es la paz de Dios y la paz con Dios. ¿Cómo es que entramos en paz con Dios? Bueno, la Biblia nos enseña que todos los seres humanos, toda la creación de Dios, estamos separadas de Él. Dice que todos somos incluso enemigos de Dios, porque cada uno quiere vivir conforme a su propia voluntad. Y muchas veces queremos más bien ignorar la presencia de Dios en nuestras vidas. Queremos ser nuestros propios dioses. Pero la palabra de Dios nos dice que cuando nosotros reconocemos nuestra enemistad con Dios, nuestra indiferencia hacia Dios, cuando ponemos nuestra confianza en Dios por medio de la obra de Jesucristo, cuando pedimos perdón por nuestras ofensas y por nuestros pecados, en ese momento esa paz con Dios, que es algo exterior, algo externo a nosotros, que es algo totalmente transaccional,
¿no? Donde Jesús toma nuestro lugar, Él paga por nuestras culpas, Él paga por nuestros pecados y nos otorga su justicia. En ese momento podemos estar en paz con Dios. Ya no hay nada que nos separa de Dios y podemos disfrutar esa paz con Dios, ¿no? Pero la paz de Dios es algo totalmente distinto. La paz con Dios es algo externo, es algo que se basa en lo que Jesús hizo por nosotros y que Él nos otorga cuando creemos en Él. Pero la paz de Dios, por otro lado, es la paz interior, es la paz experimental que podemos tener en nuestra alma, es esa sensación de quietud y de unidad en medio de cualquier circunstancia. La paz de Dios solamente puede ser recibida por medio de Jesucristo. Y cuando entramos en una relación con Él, esa paz que dice la Biblia, que sobrepasa todo entendimiento y que guarda nuestra mente, que guarda nuestros pensamientos, guarda nuestro corazón, es una realidad. Pero no puedes tener esta paz separada de Jesús, porque esta paz le pertenece a Él. Mi paz os doy. En tercer lugar, vamos a ver que la paz de Dios es una paz incomparable. Luego el versículo prosigue y dice, y yo no os la doy como el mundo se la da. Parece que hay dos tipos de paz, la paz de Dios y la paz del mundo. Comencemos a hablar un poco acerca de la paz del mundo. La paz que el mundo te da, como todo lo que el mundo te ofrece, muchas veces es un sustituto barato del original. Si la paz de Dios es esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que no depende de ninguna circunstancia, la paz que el mundo te da es una paz frágil, es una paz aparente, es una paz vulnerable, que se puede perder en cualquier momento. Es una paz que depende que si la salud está bien, que si nuestras relaciones y el amor está bien, que si el dinero y la prosperidad económica están bien, sentimos esta falsa sensación de paz. Pero qué frágil es esa paz porque se puede perder en un momento. Y todos los que tal vez en algún momento hemos disfrutado de estas tres cosas, tal vez no al mismo tiempo, dinero, éxito laboral, éxito en el amor, salud física, puede ser que tengas estas tres cosas, pero esa paz y esa quietud del alma muchas veces puede sernos esquiva también. La paz del mundo es una paz que nos distrae de nuestros dolores, a través de diferentes adicciones que pueden ser aparentemente buenas o otras no tan buenas. Puede ser que nos sumerjamos en el mundo a veces del alcohol, en el mundo de las drogas, en el mundo como unos le llaman, de ser un workaholic, ¿no? Voy a dedicarme a algo o algún deporte o alguna situación, pero ¿qué es lo que hace en el fondo? Es distraernos de las crisis y de las turbulencias interiores que tenemos. Pero luego que termina eso, vuelves a tu realidad y nuevamente vuelve todo ese conflicto y ese enfrentamiento interior que tenemos. A veces pensamos, ¿no? Y cuando pensamos en paz, nos imaginamos tal vez estar en una linda playa, estar tomando un buen café en un sitio, disfrutando, ¿no? de la quietud alrededor. Sin embargo, todas estas cosas, aunque son buenas, en realidad son pequeños sustitutos que no perduran. Porque la paz que verdaderamente necesitamos no se encuentra en una taza de café, ni se encuentra en unas vacaciones de sueño. La paz que necesitamos es la paz que viene de Jesús. Y no se puede comparar en absoluto con la paz superficial, temporal, que funciona como una especie de anestesia que el mundo nos da. Solo la paz de Jesús es una paz completa, permanente e inconmovible, y nada en este mundo se le puede comparar. Y finalmente, la paz de Dios es una paz responsable. Termina, fíjate, diciendo, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Y pasa de ser una promesa de algo que Él dice, mi paz te doy, a un mandato, a una instrucción, ¿no? Dice, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, no te llenes de ansiedad, no temas por el futuro, no temas por lo que pueda pasar. Ahora,
Aquí parece que podríamos entrar en una posible contradicción. Total, la paz de Dios es un regalo que Dios nos da, es la misma presencia de Dios que trae quietud interior. Sí, la paz es un regalo de Dios, es el fruto también del Espíritu de Dios en tu vida, pero así como un regalo, para que tú puedas disfrutar del regalo, tienes que abrir el regalo, tienes que sacar el lazo, tienes que sacar el papel, tienes que abrir la caja y tienes que sacar el regalo para poderlo disfrutar. De la misma manera, la paz de Dios por medio de Jesucristo es un regalo para ti, está disponible, pero tú tienes que activarlo, tú tienes que sacarlo de la caja y tienes que utilizarlo. Y es aquí donde Jesús nos da un mandato y una instrucción. Entonces dice, si yo mi paz te la doy, si la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento es un regalo que yo te ofrezco, es una promesa, te toca a ti aplicarla en tu vida. Y para eso tienes que hacer dos cosas. Dice, no te turbes y no tengas miedo. Y cada vez que Jesús nos manda a hacer algo, siempre nos da la capacidad para poderlo hacer. El Señor te da su paz, el Señor te da su quietud, pero te toca a ti decidir no llenarte de ansiedad, no vivir con temor, no vivir todo ajetreado, todo lleno de conflictos internos, tomando decisiones con miedo de aquí para allá. Esa es una decisión que te toca a ti. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Déjame darte dos consejos brevemente. En primer lugar, necesitamos conectarnos verticalmente con Dios primero. Cuando encuentro a una persona que está en una crisis de ansiedad, en una crisis de pánico, de miedo, de temor, por supuesto trato de acompañarla y caminar con él, ayudarla a reenfocarse en realmente lo que es importante y en la verdad. Porque cuando uno está en estos pánicos, en estas crisis, comienza a creer un montón de mentiras, comienza a creer que Dios ya no está en el trono, que su futuro ya no es seguro, que su vida depende de las decisiones que pueda tomar. Y eso nos llena más de ansiedad. Lo primero que tienes que hacer es conectarte con Dios. Si no escuchas la voz de Dios, no vas a escuchar la voz de nadie más. No estoy diciendo que tal vez no necesites la ayuda de un consejero, de un psicólogo o de un psiquiatra, pero por encima de todo, lo primero que necesitas es sentarte en silencio frente a Dios. Para que pruebes que el Dios de paz, el príncipe de paz, es el único que verdaderamente puede traerle quietud a tu alma en medio de cualquier circunstancia. Separar un tiempo para meditar en su palabra, para conectarte con Dios, para contarle a Dios todo lo que sientes, para escuchar lo que Él te quiere decir por medio de su palabra, no tiene sustitutos. No puedes disfrutar de la paz de Dios si no estás dispuesto a sentarte a los pies de Cristo por medio de su palabra. Necesitamos conectarnos verticalmente con Dios, pero también necesitamos conectarnos horizontalmente con su pueblo. El Señor no nos ha llamado a vivir como llaneros solitarios, sino a ser parte de una comunidad donde podemos llevar nuestras cargas los unos a los otros, donde podemos llamar a un amigo en momentos de crisis y decirle, ora por mí, acompáñame, ayúdame. Pero sin embargo, este mundo lo que hace más bien es dividirnos, es aislarnos, es hacernos sentir que estamos solos en este mundo y no tenemos quien nos acompañe. Pues la iglesia es el regalo de Dios para acompañarnos y traernos esa paz, porque somos el cuerpo de Cristo en medio de cualquier circunstancia. Un consejo práctico aquí. ¿Estás tú disfrutando de algo de paz en este tiempo mientras otros no lo están haciendo? ¿Por qué no te atreves a acercarte a ellos, a buscar a alguien que sabes que está pasando una situación muy difícil y ofrecerle tu compañía? Si eres de alguien que estás viviendo en pleno crisis de ansiedad, lleno de temores, ¿por qué no buscas a un amigo dentro del cuerpo de Cristo con el cual compartir y hablar de esto? Porque el Señor nos ha regalado el vivir en comunidad para que podamos juntos enfrentar los momentos de crisis y de ansiedad. ¿Sabes? La paz que el mundo más necesita, la paz que el mundo tanto está buscando, que crea organizaciones y que sale a marchar en búsqueda de la paz, es la paz que solamente Dios nos puede traer. Es la paz que es un regalo que Jesús nos puede dar. Y es una paz segura.
Es una paz que no depende de ninguna circunstancia y esa paz está a tu alcance. Pero primero tenemos que estar en paz con Dios por medio de Jesucristo, arrepintiéndonos de nuestros pecados, acercándonos a Él confiadamente. Y entonces esa paz con Dios nos llevará a experimentar la paz de Dios, que absolutamente nada en este mundo te podrá robar. ¿Te imaginas poder vivir en ese estado? Que pase lo que pase a tu alrededor, pase lo que pase contigo, puedes estar totalmente tranquilo, tal como Jesús lo estuvo. Fíjate todo lo que vivió el Señor Jesús en la tierra. Fue traicionado, fue injustamente acusado, fue crucificado en la cruz. Pero sin embargo, Él nunca perdió la calma, porque en su ser interior, Él era la ejemplificación máxima de la paz. Eirene Shalom. Esa quietud interior que nada, ni aun la pérdida de tu propia vida, te lo puede robar. Esa paz está a tu alcance.